El páncreas es un órgano retroperitoneal, ya van a ver más adelante qué es decir, que se localiza por detrás del peritoneo. El páncreas tiene tres porciones, una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola se dirige hacia atrás y hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, que la cabeza está en el centro y esto que vemos que es para el costado en realidad está yendo principalmente para atrás, para arriba y a la izquierda. Y rodeando a la cabeza del páncreas teníamos las cuatro porciones del duodeno. ¿Sí? Perdón que este celular no tiene la definición que tenía el otro, tuve un problema con el otro celu, así que el video sale medio borroso. Esto que está acá sería el duodeno, ¿sí? Acá vendría el estómago y acá sería el resto del yeyuno ilio. Bueno, ¿qué partes tiene el páncreas? Además de tener esas tres porciones, cabeza, cuerpo y cola, el páncreas tiene un conducto que lo recorre en toda su extensión, desde la cola hasta la cabeza, llamado conducto de Wirsum o conducto pancreático principal. Ese conducto de Wilson o conducto pancreático principal desemboca en la ampolla de váter que termina abriéndose en la segunda porción del duodeno. Además tiene un conducto pancreático secundario, que es este que se ve acá. ¿Sí? El conducto pancreático secundario también desemboca en el duodeno, pero un poquito más arriba que el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum. A su vez, en la ampolla de váter también viene el conducto colédoco, que acá lo dice, no se entiende, perdón, conducto colédoco, que viene con la bilis desde el hígado. Entonces, en la ampolla de váter, que está en la segunda porción del duodeno, desemboca el conducto colédoco con la bilis y el conducto pancreático o de Wilson con el jugo pancreático. Recién acabamos de ver en el video anterior que acá el quimo que venía del estómago se transforma en quilo. Bien, pero además el páncreas tiene estos puntos que están dibujados acá, que por en el video no se ve, les vuelvo a pedir perdón, estos puntos que están dibujados acá, que se llaman islotes de Langerhans. ¿Sí? Estos islotes de Langerhans tienen en su interior o están formados por células del sistema endocrino, es decir, por células productoras de hormonas. Y ahí entonces se desprenden las dos funciones que tiene el páncreas. Por un lado, el páncreas tiene una función exócrina como glándula, es decir, acuérdense que las glándulas exócrinas eran aquellas glándulas que producían sustancias que no iban a la sangre, que iban a otro lugar. Entonces, como función exócrina, produce el jugo pancreático que lo va recolectando de todo el páncreas, por eso están estas niñitas, va recolectando ese jugo y desemboca o termina en el duodeno. Y por otro lado, tiene los islotes de Langerhans con células que producen hormonas y que cumplen la función endocrina que tiene el páncreas. Bien, entonces acá en este dibujo o en este esquema hablamos de las funciones del páncreas. ¿Sí? Su función endocrina, ¿cuál es la principal? Producir el jugo pancreático. Ese jugo pancreático va a terminar en el duodeno a partir del conducto de Wirsum y el conducto de Santorini, y la función de eso es producir la digestión, es decir, la degradación de los nutrientes, transformando ese quimo en kilo. ¿Qué tiene ese jugo pancreático? Acá lo traté de marcar con verde para que se vea bien. ¿Sí? Tiene tres componentes principales. La amilasa pancreática, que es una enzima que va a cortar toda la cadena de los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que los hidratos de carbono estaban formados por cadenas de azúcares simples, de glucosa? Entonces lo que hace la amilasa es cortar y liberar a cada una de esas moléculas de hidrato de carbono. La segunda enzima que tiene este jugo pancreático es la lipasa pancreática. ¿Qué hace la lipasa pancreática? Corta los lípidos, es decir, que va a cortar esos triglicéridos y los va a ir degradando. Y la última enzima que tiene más, pero bueno, para dar algunos ejemplos, la proteasa pancreática, que lo que hace es cortar a las moléculas de proteína, es decir, que va a separar cada uno de esos aminoácidos que formaban a las proteínas. De esta manera, el jugo pancreático, que por el conducto de Wilson, vuelvo a repetir, y por el conducto de Santorini, que son estos dos, que llega al duodeno, terminan de degradar a esos nutrientes a partir de esta serie de enzimas llamadas amilasa, lipasa y proteasa pancreática. Y esa sería la función exócrina, terminar con el proceso de la digestión. También el páncreas tiene una función endocrina, ya que tiene en su constitución células productoras de hormonas. Estas células se agrupan en los llamados islotes de Langerhans. Hay tres tipos de células y cada una de ellas produce una hormona distinta. Acá dice células beta. Las células beta del páncreas producen insulina. Lo que hace la insulina es disminuir los niveles de glucosa en sangre, es decir, que baja la glucemia.
o hablando como hablamos habitualmente, disminuye la glucosa o el azúcar en sangre. ¿Cómo la disminuye? Metiendo esa glucosa en los órganos de reserva. ¿Cuáles son los órganos de reserva? El hígado y el músculo. También los mismos islotes de Langerhans tienen células alfa. Las células alfa producen la segunda hormona, llamada glucagón. El glucagón tiene un efecto exactamente opuesto al de la insulina. Lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre o el azúcar en sangre. Este se libera cuando pasamos tiempos prolongados sin comer. ¿Cómo aumenta la glucosa en sangre? Bueno, a partir de los órganos de reserva. Es decir, que lo que hace el glucagón es sacar esa glucosa almacenada en el hígado y en los músculos y verterla nuevamente a la sangre. Piensen que la glucosa es la principal fuente de energía de todas las células y del cerebro. Por lo tanto, siempre que el nivel de glucosa en sangre se encuentre baja, el glucagón va a ir a los órganos de reserva y va a liberar esa glucosa para que pueda ser utilizada por las células de nuestro cuerpo. También tiene una tercera célula productora de hormonas, estos islotes, que son las células delta, que producen una hormona llamada somatostatina. Y esa somatostatina regula o controla o nivela, para decirlo de alguna manera, o equilibra la liberación de insulina y de glucagón. Es decir, que evita que haya una liberación excesiva de glucagón y aumente mucho la glucosa en sangre, o al contrario, que haya una excesiva liberación de insulina y se produzca una disminución brusca de la glucosa sanguínea o del azúcar en sangre. Esas entonces son las principales funciones del páncreas, ¿sí? Función exócrina, terminar con el proceso de la digestión en el duodeno a partir de las 3 enzimas que ya hablamos hoy, y la función endocrina a partir o sea que lo que hace esta función endocrina es regular el metabolismo de la glucosa a partir de la producción de insulina y de glucagón principalmente. Aclaro algo, nosotros pronunciamos mal las palabras porque se escriben sin tilde, es decir, que esta palabra debería sonar exocrina y esta palabra endocrina, porque no lleva acento escrito ninguna de las dos. Bueno, espero que haya quedado claro el tema páncreas.